puede hacer. Solo una frase: ¿cómo vamos a confiar en que eso se puede cambiar si cada vez que se han hecho leyes que teóricamente se han hecho para ayudar, lo ha dicho antes, no solo volvemos a donde hemos acabado, es como un chicle, ¿no? Estira, lanzamiento, volvemos a donde hemos acabado o casi peor. ¿Cómo podemos confiar en que hay una voluntad real de los legisladores si se ha demostrado que se pueden saltar las propias reglas que ellos aprueban? Yo creo que... Salva Pedro Sánchez. El problema que tiene Radio Televisión Española es que está metida en un bucle del que parece que no podemos salir. Yo creo que hasta los más buenistas tendrán una percepción de que en RTV básicamente tenemos tres grandes percepciones. Una, que es el botín de la mayoría parlamentaria que forme gobierno en cada legislatura. Dos, que es el negocio de las empresas privadas amigas de esa mayoría parlamentaria. Y tres, que es el escenario de luchas de Torre España entre profesionales de un lado y de otro, lo que mencionaba usted antes del pasillo, etcétera. Y me quería detener sobre estos 3 puntos. Sobre el tema del botín, claro, comentaba el señor Villar que era muy escéptico. Es que para cualquier observador de la historia de RTV es muy complicado no mirar con escepticismo cualquier propuesta de cualquier legislador que diga que quiere, digamos, una nueva fórmula para, digamos, desvincular RTV de la mayoría parlamentaria gubernamental del momento. Porque cada vez que ha habido una propuesta en este sentido, el mismo grupo gubernamental que lo ha hecho es el que se lo ha cargado. Y digo bien, subrayo, no el gobierno que viene después que lo cambia, no, el mismo que lo ha hecho lo revienta después. Pero eso lleva pasando siempre. Ya el estatuto del año 80 que hizo un gobierno, ese mismo gobierno se lo cargó en el 81. La famosa ley 17-2006, antes mencionada, que hizo una mayoría parlamentaria en el 2006, ese mismo gobierno la saltó por los aires con el cambio que hizo en 2009, que acaba de mencionar el compareciente anterior. Y la última vez que ha habido un equipo, digámoslo así, consensuado en RTV, el que fomentó este gobierno en el año 2021, este mismo gobierno se lo reventó entre 2022 y el decreto Dana mencionado durante la exposición de la Fundación Disenso. Con lo cual, ¿cómo vamos a conceder cualquier confianza ante cualquier legislador que nos prometa nada? La ciudadanía será escéptica por obligación. La única forma de no ser escéptico es ser amnésico. Segundo problema, el tema del negocio. Creo que antes el informe que hemos escuchado ya ha sido bastante claro sobre el tema de la sostenibilidad de RTV, y es sorprendente que con unos recursos tan abultados en comparación con las privadas sea tan recurrente que necesiten recurrir a externalizar a empresas privadas determinados servicios. Y aquí quiero poner el acento en un modelo de ejecutivo que se repite cada tanto en RTV. Hay varios modelos de ejecutivos, pero hay un modelo que aparece con cierta frecuencia, que es el ejecutivo de RTV que desea competir con las privadas, lo que mencionaba antes el señor Villar, ¿no? Que busca hacer contenidos que compitan, y digamos que este perfil es el que más suele apostar por recurrir a los servicios de las empresas privadas. Y aquí hemos tenido a grandes directores y ejecutivos de TVE, desde el señor don Álvaro de la Riva, el señor don Luis Fernández, el señor don Javier Pons, el señor Francisco Escribano, si hablamos de TV3, incluso podríamos incluir aquí al actual presidente de RTV, que es un tipo de ejecutivo que recurre a este tipo de maniobra, que suele a veces efectivamente conseguir buenos resultados de audiencia y también suele dejar buenos agujeros en las arcas presupuestarias de los años venideros. Claro, dejaban agujeros incluso cuando había publicidad. Ahora que no hay publicidad, mantener esa práctica podría llevarnos a pensar que es una gestión casi kamikaze. Pero si planteáramos que lo motiva no es solo un deseo de potenciar la televisión pública, sino que somos tan mal pensados de pensar que a lo mejor hay otros intereses, ya sea de contentar al señor político que lo ha podido fomentar, mire si ustedes somos mal pensados, o a lo mejor hay algún tipo de cruce de intereses porque algo tiene que ver el cuadro directivo de Televisión Española con el cuadro directivo de las empresas privadas. Si entendemos que lo que está motivando recurrir a estas empresas privadas no es tanto potenciar la televisión pública, sino potenciar a los amigos, y digamos que algunos currículums nos ayudan a ser mal pensados, entonces me tendría que retractar de lo que he dicho de gestión kamikaze y decir gestión kamikaze y corrupta. Y por último, en el tema de Torre España, claro, incluso organismos que serían idílicamente organismos de control,
Antes aludía el señor diputado con adjetivos muy vehementes a el tema del pasilleo en Torre España. Incluso si queremos ser buenistas y no lo queremos ver de una manera tan vehemente, si los órganos de control que crean los propios trabajadores con nombres tan bonitos como el Comité Antimanipulación, que se creó en 2003, que es el antepasado de lo que hoy es el Consejo de Informativos, si un comité antimanipulación que se crea para combatir la Dirección de Informativos del 2003, que era la Dirección de Informativos aznarista, resulta que los que lo han formado son la plana mayor de la Dirección de Informativos felipista, que es la que venía antes, si los que lideran la oposición de la Dirección de Informativos rajoyana, y miras quiénes son los que están en el Consejo de Informativos, y son todos los de la plana mayor de la Dirección de Informativos zapaterista, pues por mucho que quiera ser buenista, dices, un momento, si los que están en el equipo anterior lo están criticando a los que han ocupado sus puestos porque probablemente aspiran a volver a ellos, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de defender la neutralidad de la televisión pública o estamos hablando de gente que está peleándose por las butacas? Porque entonces evitemos cualquier relato idílico, porque lo que da la impresión es un juego de tronos por ver quién vuelve a ocupar y ves tuiteando a uno contra el presentador para que luego cuando haya un cambio de gobierno ocupe su puesto y el otro se vaya a la parte de detrás. Con lo cual, que me perdonen los compañeros, me es muy difícil ser idílico. Y eso lo trasladamos al tema de la producción interna, producción externa. Oye, qué casualidad que muchos de los directivos que más apuestan por esta vía luego aparecen trabajando allí. Y además es algo que es muy generalizado en el mundo de las cadenas públicas. Por un ejemplo de fuera, el director de TV3, que era el señor Francis Escribano, que fue el que dio uno de los mejores contratos que ha tenido el señor Toni Soler, que es el del programa Polonia, oye, termina su etapa en TV3 y acaba de cosocio de esa misma productora. Mencionaba que en la etapa del señor Aznar como presidente, uno de los mejores contratos fue el que recibió Yes Music a Operación Triunfo, que fue un gran éxito para esta productora. Luego este director de TVE acabó trabajando allí. Y nos vamos al señor Luis Fernández o el señor don Javier Pons y hablamos del grupo MediaPro y el grupo Imagina y dónde acabaron ellos. Claro, y en esto llegamos al actual presidente ya mencionado. Vemos programas de TV que con el debido respeto seguro que no lo puede producir internamente Televisión Española. Yo no estoy al 100% conocedor de los recursos que tiene RTV, pero un programa que básicamente es una tertulia y que emite en piezas, como puede ser el programa de las malas lenguas o el programa de Mañaneros 360 grados, ¿realmente no lo puede producir el equipo de informativos de RTV? Dices, qué raro. Un presidente que considera que no y considera que es mejor que lo hagan productoras externas. Si resulta que las productoras externas son quienes le han apadrinado al cargo, resulta que a lo mejor ya cuando estaba en Telemadrid tenía unos padrinos para llegar a ese cargo porque había trabajado para ellos antes. A lo mejor si ha habido un lobby que influyó para que fuera director de contenidos generales, fue el mundo de las productoras que representan el señor Cornejo o el señor Contreras o el señor Bennett. Y oye, qué casualidad, llega a la presidencia de RTV y son las productoras que salen beneficiadas. Claro, si somos tan mal pensados es cuando podríamos decir, oiga, si usted desprecia recursos internos de RTV para anteponer recursos externos, para enriquecer a empresas privadas externas, y encima que resulta que estas empresas externas algo tienen que ver con usted, y quién sabe si con su futuro profesional, entonces, como diría don Mauro Muñiz, a quien tanto conoció el señor don Juan Carlos, estaríamos con la madre de todas las corrupciones. Y por terminar esta intervención, como bien se ha dicho en la intervención que ha dado inicio a este curso, mal asunto sería si se repite el bucle, y el bucle suele ser que todo siga igual en la parte que tiene Torre España, en el sentido de que no se trata de ser mal pensados o bien pensados o mal pensados, sino que no pueda serlo porque no depende de la bondad del trabajador que no quiere instrumentalizar el Consejo de Informativos, del Ejecutivo que no quiere beneficiar a las empresas amigas o del legislador que no quiere instrumentalizar TV. Se trata de que haya un reglamento que no lo permita, que no dependa de la bondad de los legisladores, y eso no se solucionará, que perdonen, cambiando un Chromebook por otro, cambiando a la productora del señor Contreras y el señor Bennett por la del amigo que venga después, sea Ana Rosa Quintana o sea el señor Motos, o cambiando, con el máximo respeto a todos, al señor Cintora por el señor Unai Cano. Cambiará cuando tengamos un sistema que impida que esas cosas puedan seguir dándose.